Juan 21, 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Podemos tomar asiento. ¿Vieron en los matrimonios? Yo tengo un ejemplo cercano, no voy a dar nombres. Cuando una parte del matrimonio, por lo general la mujer, hace una pregunta directa a su marido y el marido a veces responde con una respuesta de lado, de costado. No sé si en cualquier relación, ¿no? Pero yo tengo un ejemplo cercano de eso, no voy a decir quién. La mujer pregunta algo directo. A ver, un ejemplo, una pregunta directa. Un ejemplo, a ver. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Es una pregunta directa. Y una respuesta indirecta o de lado a esa pregunta, ¿cómo sería? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Me llamo, no sé, como me pusieron mis padres. ¿Se entiende? Una pregunta directa por un lado y del otro lado una respuesta que contesta una parte, pero no la pregunta directa. No sé si alguien se siente identificado de qué lado está cada uno, en la pareja, en la familia, con las preguntas directas y las respuestas indirectas o las respuestas laterales. Jesús hace una pregunta directa. ¿Cuál es la pregunta directa que hace Jesús, Santi? ¿Me amas? Y esa pregunta directa, Jesús la hace en un contexto especial. La hace después de resucitado, después de que los discípulos estuvieron toda la noche pescando, no habían pescado nada, de repente divisan en la orilla una persona y Juan se da cuenta que es el Señor y el Señor les dice: bueno, tiran la red a la derecha, ¿y qué pasa? Pescan 153 peces, ¿recuerdan? Pedro se tira a nadar a la orilla para llegar antes al Señor y encuentra en la playa a Jesús. ¿Y qué tenía Jesús ahí preparado? Brasas, pescado y pan. Y le dice: traigan algo de lo que pescaron recién. Pedro vuelve corriendo a la barca, agarra la red y la trae solo arrastrando. Y me imagino esa escena. Y después comen ahí todos juntos después de una noche sin dormir a la ribera del lago de Galilea. Una noche sin dormir, sin pescar nada, después de haber visto ese milagro. Y Pedro, en esa sobremesa, dice después el versículo, ahí dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Esta pregunta se da en el contexto de una sobremesa, ¿no? Primero comieron y ahí tranquilos, Jesús agarra a Pedro aparte o frente a los demás, no sé. Y le hace esta pregunta directa. ¿Sí? Y esta pregunta, ¿me amas? Esa palabra amor, en el original, quiere decir ágape. ¿Sí?
en el idioma griego que fue escrito el Nuevo Testamento, para decir la palabra amor hay 5 palabras, ¿sí? Por ejemplo, storge, no, está mal la pronunciación, storge es el amor familiar, el amor eros es el amor de pareja, el amor pilautía es el amor a uno mismo, y Jesús le pregunta, la palabra que usa es el amor ágape. Cuando le dice ¿me amas?, le está diciendo ágape, ¿sí? Le está diciendo ágape. Y ese amor es el amor a Dios, de los hombres a Dios, y el amor de Dios a los hombres, ¿sí? Y es un amor sacrificial y un amor dedicado, ¿sí? Cuando Jesús le está preguntando a Pedro, ¿me amas?, no le está diciendo otra cosa que ágape, ¿sí? Es ese tipo de amor, un amor sacrificial y un amor dedicado. Sin embargo, Pedro, vamos a ver cómo es que contesta a esta pregunta, ¿sí? Un poquito antes, en Mateo 26:33, no lo busquen, Pedro le había dicho, aunque todos ellos te dejen, yo te voy a seguir hasta el final. Aunque todos ellos te abandonen, yo voy a ir hasta el final. Y un poquito después de decir eso, en Mateo 26, 69 al 75, Pedro lo niega, ¿cuántas veces a Jesús cuando lo apresan? 3 veces, 3 veces. Y ante estas 3 negaciones, Jesús le va a hacer 3 preguntas, ¿sí? 3 negaciones, 3 preguntas. La primera pregunta que le hace Jesús, antes de decirle ¿me amas?, le dice Simón, hijo de Jonás. ¿Vieron que no le dice Pedro? ¿No? Le dice Simón, hijo de Jonás. Y es interesante que Jesús apela a su identidad más profunda, ¿no? Su identidad, su nombre, el nombre de su familia. A lo más profundo de Pedro apela con la primera pregunta. Y dice, ¿me amas más que estos? ¿Y a quién se puede estar refiriendo cuando dice Jesús, ¿me amas más que estos? Recuerden que estaban desayunando, de la sobremesa. ¿A quién se referiría? Una opción, lo más viable, es que se referiría a los otros discípulos. Decir, bueno, Pedro, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Que tus compañeros, que los demás discípulos. Otra opción puede ser que Jesús señaló las barcas, los peces, los materiales de pesca. ¿Me amas más que tu negocio, que tu oficio, que lo que conoces, que lo que te sale bien, de lo que te da dinero? Pueden ser las 2 acepciones, ¿sí? Probablemente más la primera, es decir, le amaba más que los demás amigos y seguidores. Y la respuesta de Pedro, ¿es una respuesta directa o es una respuesta lateral, una respuesta de lado? ¿Qué les parece? Pedro, vamos a leerlo, le dice en el 15, sí, Señor, tú sabes que te amo. Esa respuesta que la leemos en el castellano, tú sabes que te amo, en realidad Pedro cambia la palabra amor y no está hablando. Jesús le había preguntado por el amor ágape, por el amor a él, el amor sacrificial y dedicado. ¿Me amas sacrificialmente y dedicadamente? Y Pedro le contesta, sí, te quiero. ¿No? Jesús le pregunta, ¿me amas dedicadamente y sacrificialmente? Y Pedro contesta, sí, te quiero. ¿No? No es lo mismo. Ese te quiero es el amor filia, que es el amor de amigos, ¿sí? El amor de amigos. Pedro, ante la pregunta del amor ágape, le responde, te quiero, ¿sí? Dice, sí, te quiero. Yo les invito a pensar en la cabeza de Pedro. Hace un rato, hace unos días, le había dicho, voy a ir contigo hasta el final, aunque todos te abandonen, yo voy a estar.
y después lo negó 3 veces. ¿Qué podemos suponer que estaría pasando por la cabeza de Pedro al recordar que él había negado a Jesús, que él había prometido algo que no había cumplido? ¿Cómo se sentiría Pedro? Tal vez se sentiría avergonzado, en shock, que falló, temeroso, capaz un poco más modesto, en vez de decir te amo sacrificialmente, bueno, por lo menos quiero cumplir, te amo como amigo, ¿no? Con dudas, ¿sí? Yo pensaba, son suposiciones, ¿no? Porque no lo dice el texto. Como esa decepción a uno mismo, ¿no? Decir, con culpa. Bueno, todos esos sentimientos pueden ser posibles. Jesús le pregunta de una manera, ¿me amas? En castellano sería, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sí, te quiero. No es lo mismo, ¿no? Y después Jesús le dice, apacienta mis corderos, ¿sí? Apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Ese es el primer acto, la primera pregunta, ¿sí? De Jesús. Y tenemos. Y Jesús, como buen maestro y como hijo de Dios, esto de hacer varias preguntas, los que les gusta la filosofía saben que las preguntas nos hacen ir abriendo camino, ¿no? Ir preguntándonos nos hace avanzar para encontrar más preguntas y seguir avanzando, ir abriendo camino. Y Jesús hace 3 preguntas. Hubieron 3 negaciones de Pedro y Jesús hace 3 preguntas. Y en cada pregunta Pedro descubre un poquito más. ¿Sí? Vamos a estar viendo esto de fondo. En cada pregunta Pedro va teniendo un poquito más de comprensión de lo que iba sucediendo. ¿Sí? Entonces, primera pregunta, ya la vimos. Segunda pregunta, versículo 16. Segunda pregunta, versículo 16. Dice así. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás. Apela nuevamente a su identidad anterior, a su identidad más profunda, a su familia. ¿Me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y acá es un calco de la primera pregunta, pareciera, ¿no? Salvo el final. Jesús nuevamente le dice, Pedro, ¿me amás? ¿Me amas con dedicación y con sacrificio? Y Pedro nuevamente le dice, sí, Señor, te quiero. Nuevamente Pedro está en el te quiero. Y Jesús nuevamente le dice, ahí cambia una palabrita, en la primera pregunta dice, apacienta mis corderos, y ahora le dice, pastorea mis ovejas. ¿Sí? Pastorea mis ovejas. Dándole también a comprender a Pedro que iba a tener un rol prominente en el surgimiento de la iglesia. ¿Sí? Un rol importante, destacado frente a sus otros compañeros en el surgimiento de la iglesia. Primer pregunta. Segunda pregunta, vamos a la tercera pregunta. Una negación, 2 negaciones, una pregunta, otra pregunta, tercera negación, tercera pregunta. Verso 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y acá cambia. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y acá el que cambia
el tipo de amor en la pregunta es Jesús. Jesús le venía diciendo, ¿me amas ágape? Digamos, con amor ágape, con amor ágape. Y ahora Jesús le dice en el original, Pedro, ¿me quieres? Como diciendo, ¿me quieres? Y es interesante porque hay que como tratar de escucharlo en la mente un tiempo para ver cómo sonaba eso, ¿no? Jesús le pregunta, ¿me amas? Te quiero. ¿Me amas? Te quiero. ¿Me quieres? Como diciendo, ¿en qué quedamos? ¿Me queremos? ¿No? Es más, me parece que va por ese lado. Pero bueno, es una apreciación. ¿Me quieres? Y Pedro, en la tercera pregunta, capaz que ahí le cayó la ficha. Uy, tercera vez que me lo pregunta. Y capaz que recién ahí Pedro comprendió, se acordó de su triple negación y ahí como que se entristeció, ¿no? Le vino una tristeza. Y en esa tristeza, Pedro reconoce que el Señor lo sabe todo. Tú sabes que te quiero, ¿sí? Con esa tristeza que Pedro como que empieza a comprender cada vez un poco más de qué viene la mano, se acuerda ahí y le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y vuelve a decirle te quiero, ¿no? Como diciendo, bueno, por lo menos te quiero. Ya no voy a andar prometiendo como antes, pero por lo menos quiero llegar a este punto contigo, de ser amigo, ¿no? Pedro sentía que ese vínculo con Jesús, ¿cómo estaba antes de este encuentro? Tal vez sentía que ese vínculo estaba roto, ¿no? Sentía que ese vínculo estaba distante. Él sentía culpa, sentía decepción de sí mismo. Pero el amor de Jesús hacia Pedro estaba intacto. A pesar de la negación, a pesar de las promesas incumplidas, a pesar, el amor de Jesús hacia Pedro estaba intacto. Y Pedro sigue ampliando su cuadro mental de lo que está pasando en este diálogo. Verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde no querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Podemos poner la luz, ahí apreciamos un poquito más el cuadro. Jesús le dice ahora a Pedro, bueno, de cierto te digo que va a pasar algo. Y Jesús usa un dicho popular. Cuando sos niño, ¿quién te viste? Tus padres, ¿sí? Después, cuando sos un poquito más jovencito, te vestís solo. Pero después de viejito, te vuelven a vestir, ¿no? Te vuelven a limpiar, a cambiar los pañales, ¿no? Es como un ciclo de la vida, ¿no? Y entonces Jesús, usando este dicho, le está diciendo varias cosas importantes a Pedro proféticamente para su futuro. ¿Sí? Primero le está diciendo que iba a llegar a viejo, ¿no? No sabemos qué edad tendría Pedro, pero sabemos que entre este diálogo de Jesús y la muerte de Jesús, durante 30 años, Pedro fue pastor de la iglesia. Y esto es interesante, ¿cómo habrá repercutido en la mente de Pedro? Bueno, saber que Jesús confiaba en Pedro y que le iba a permitir llegar a viejo, siendo su pastor, uno de los principales, siendo el que iba a apacentar a los corderos,
que iba a llegar a viejo, pero que además Jesús le está revelando que Pedro iba a morir de manera violenta por seguirlo a él. ¿Sí? Piensen en Pedro. Se sentía culpable, se sentía con vergüenza, se sentía decepcionado de sí mismo. Apenas podía decir te quiero. Pero Jesús, él pensaba que el diálogo estaba, que el vínculo estaba cortado, estaba en el nivel de te quiero. Pero Jesús no había cortado el vínculo y le promete que va a llegar a viejo sirviéndolo a él y que incluso iba a dar su vida por él, ¿no? ¿Cómo habrá repercutido eso en la cabeza de Pedro? De tener esa certeza, esa confirmación de que el Señor confía en mí y me va a hacer, por un lado, llegar fiel al final, por otro lado, por esa fidelidad a Él, morir de manera violenta. Y en el 19, Juan, luego de la muerte de Pedro fue escrito Juan fue escrito en el año 90, 100, luego de la muerte de Pedro. Juan, de una manera muy humilde, porque en todo el Evangelio de Juan, Juan no se nombra a sí mismo. Sin embargo, él escribe a los cristianos en Asia principalmente de quién era Pedro y la prominencia que tenía Pedro en la iglesia. Y Juan, en el 19, aclara, hace como un paréntesis. Esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Sí? Y luego Jesús, dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. Y es interesante la postura de Juan, porque Juan fue el apóstol de Jerusalén, tenía un lugar muy importante, pero Juan en todo el Evangelio no habla de él, habla de otros discípulos, ¿sí? Habla de otros discípulos, para no llevar gloria a su casa, a su familia, sino dejar bien en claro las cosas que había dicho Jesús sobre todo el grupo, ¿no? Esta profecía, como decíamos, implica dos cosas: que iba a llegar fiel al final, que iba a llegar a la ancianidad, pero que iba a morir de muerte violenta. Y es interesante comparar esto con las dos cartas de Pedro. Pedro, ya anciano, después escribe, ¿no? Y hace alusiones a sus encuentros con Jesús. Es para otro estudio bíblico, se los recomiendo leer las dos cartas de Pedro con esto en mente. Y en 2 Pedro 1, del 12 al 14, Pedro les dice un montón de cosas a los destinatarios de la carta. Le dice, por esto yo no dejaré, está escribiendo Pedro anciano, ¿no? Ya mayor, ya a punto de cumplir la profecía. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estáis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Pedro estaba haciendo una carta de amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Estas palabras del Señor a Pedro lo acompañaron toda su vida. Y escribiéndole a los hermanos, le dice, bueno, los amonesto, pero porque me queda poco. Ya el Señor me lo dijo, ¿no? Y eso yo creo que a Pedro le habrá dado una esperanza y le habrá dado un empuje para el ministerio impresionante, ¿no? Saber que tenía el respaldo de Jesús, el perdón de Jesús total, la reconciliación total, que no había nada, ninguna negación humana de Él, ninguna promesa incumplida, ninguna infidelidad de Él que iba a cortar el amor de Cristo hacia Él. Y Pedro sigue ampliando este panorama, ¿no? Sigue ampliando este panorama.
Y en el 19, ¿cómo termina el versículo? Jesús, luego de hacer las 3 preguntas, recuerdan, ¿me amas? Te quiero, dice Pedro. ¿Me amas? Te quiero. Después Jesús dice, ¿me quieres? Te quiero. Y termina esta triple afirmación, ¿no? Parece que cada pregunta le está como sanando o cauterizando cada negación o cada sentimiento de culpa, ¿no? Me quedó pendiente conversar esto en la mente, cómo ocurre esto, con un pecado y una afirmación de Dios, ¿no? Cómo opera eso, ¿no? Parece que hubiera como una cauterización, como una sanación de cada herida. Y Jesús termina diciéndole, la última palabra es, ¿cuál es? Sígueme. Y hoy de mañana estuvimos hablando de esta palabra, ¿no? Sígueme. Y Jesús le dice, sígueme, pero es un sígueme complicado, porque le está diciendo, sígueme hasta la muerte, ¿no? La otra vez un predicador hablaba y decía, bueno, si compartiéramos el Evangelio realmente con todo lo que implica, sería esto, decirle a la gente, seguilo hasta la muerte. Y ese seguir a Jesús es un proceso, es una batalla que dura toda la vida, ¿no? Que es el proceso de santificación interna, ¿no? De cada vez parecernos más a la persona del Señor Jesucristo. Y ese seguir también es caminar, ¿no? Hoy hablábamos de eso, caminar, porque donde estamos con nuestros pies literalmente, también nos define cómo estamos pensando, ¿sí? Podemos pensar muchas cosas, pero donde están nuestros pies, está nuestra cabeza ahí también. Entonces, pensemos qué camino estamos recorriendo con Jesús. Seguir a Jesús implica seguirlo hasta la muerte. Y declarar amor a Dios es seguir a Dios. Va de vuelta. Declarar amor a Dios, decirle a Dios, te amo, implica seguir a Dios. ¿Sí? Y estas dos cosas son inseparables. No puedo declarar algo y no seguir a Jesús. Y no puedo seguir a Jesús sin declarar a Dios. Aquella palabra del Señor de confesar a Jesucristo, ¿no? Confesar a Cristo resucitado. Qué importante confesar con la boca en público que Jesús es el Señor, que resucitó, pero también eso tiene que ir respaldado con seguir, va unido. Y con estas 3 preguntas, como veíamos, Jesús prepara a Pedro para pastorear y para apacentar a su rebaño, a su grey. Y acá hay un mensaje también para los pastores, para el cuidado pastoral. ¿Se acuerdan que Jesús no le dijo primero a Pedro que iba a ser pastor? Esto es algo nuevo que le dice Jesús. Al principio, en los primeros encuentros, antes de este encuentro, Jesús le dice a Pedro que iba a ser pescador ¿de qué? Que iba a ser pescador de hombres. Y esos algunos comentaristas dicen, bueno, le está diciendo, bueno, que él iba a ser un evangelista. Después en Hechos vemos, ¿no? Cómo se convierten de a miles. Que iba a ser un evangelista. Pero acá Jesús también le revela a Pedro que va a ser un pastor, que iba a cuidar, que iba a alimentar, que iba a nutrir, que iba a proteger al rebaño de Dios. Pero para ambas cosas, para evangelizar, para ser pescador, o para pastorear, para cuidar, se necesita una consagración total a Jesucristo. Pedro
se le fue ampliando el panorama con cada pregunta. Y ahora sí, vamos a ver, ahora sí podemos apagar este cuadro de la época barroca. A ver si podemos hacer un poco de zoom. Que es de Caravaggio. Titulado La crucifixión de Pedro. Te invito a hacer zoom en los pies de Pedro. Y ahora te invito a hacer zoom en la cara de Pedro. Ahora volví al cuadro general. Bueno, es un cuadro impactante, ¿no? Vieron que los tres verdugos, el pintor los pone en posición de sufrimiento, de sometimiento, y que no se le ven los rostros, ¿no? No se le ven los rostros. Incluso los pies del verdugo que está abajo, pies sucios, todo. No se le ve la cara, pero sí la luz refleja a Pedro, ¿no? Dice la tradición que Pedro pidió ser crucificado invertidamente para no ser crucificado como Jesús, ¿no? Para dar gloria a Dios. Bien, déjalo de fondo ahí, prende la luz nomás. ¿Qué implicación tiene para nosotros esta pregunta de Jesús? Si Jesús nos dijera, por medio de su Espíritu Santo, a nuestra mente, ¿me amas? Una pregunta directa al corazón, a lo profundo. Una pregunta existencial, una pregunta que es perfecta de tan corta que es y tan profunda que es. Es una cosa como todas las preguntas de Jesús. Cada vez que encuentren una pregunta de Jesús, deténganse y estudien la pregunta. Es una forma linda para estudiar. Si Jesús nos dijera hoy, ¿me amas? Nuestra respuesta sería, te quiero como amigo. Jesús nos demanda un compromiso total. Pero nos demanda un compromiso total porque su compromiso fue total. Es decir, nosotros podemos tener un compromiso hacia Él porque su compromiso fue total. Y porque Él habita en nosotros, ¿no? Mateo 22, 36 al 39.
Vamos a tomar la cita. Entonces, Jesús demanda un compromiso total porque su compromiso es total. Primer punto. Segundo punto, para aplicarlo a nuestra vida. Si amo a Jesús, amo a sus seguidores. Si amo a Jesús, amo a sus seguidores. Y si amo a sus seguidores, amo a Jesús. Y acá tenemos que hacer un autoexamen de cómo hablamos de otros creyentes, de cómo hablamos de otros hermanos. Si amo a Jesús, amo a su pueblo, amo su iglesia. Efesios 4:32, Pablo amplía esto. El propio Juan en 1 Juan 4:7 amplía esto. Si amo a Jesucristo, amo su iglesia. No es una cosa o la otra. Amar a Cristo es amar su obra, es decir, su tarea, por un lado, pero también amar su cruz. Marcos 8:34. Amar a Cristo es amar su obra, amar su tarea, servirle, involucrarnos, pero también amar su cruz hasta la muerte. Como iglesia, hermanos, como discípulos primeramente, que somos todos los que hemos creído en Jesucristo, debemos nutrir a los demás, a la iglesia, alimentar a los demás, dejarnos nutrir, dejarnos alimentar. Ayer hablábamos de esto, de cuidar y dejarse cuidar. Y también evangelizar, ¿sí? Este llamado que Jesús le hace a Pedro, de por un lado pescar, evangelizar y pastorear, alimentar. Y el Señor en Mateo 10:32 y 33 dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, ¿cómo sigue? Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y con este cuadro de fondo y con esta palabra del Señor, les invito a tener un tiempo de oración personal y que resuene en nuestra cabeza esta pregunta: ¿me amas? ¿Me amas, Lucas? Y que cada uno en oración pueda seguir contestando esta pregunta. Y mientras oramos vamos a escuchar la canción escrita por Pedro, en las palabras escritas de Luego Hechas Canción, para meditar y tener un tiempo para que la palabra se asiente, repose en nuestra mente, en nuestro corazón. Toda la gloria es para ti, Señor, toda la honra es para ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque quedó este registro para nosotros de saber lo que tú pides de cada uno de nosotros. Y queremos que nuestra vida responda en obediencia y en amor a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Señor, si pensamos que el vínculo está cortado, está debilitado por pecado de nuestra parte, que podamos confesar delante de ti nuestro pecado, que podamos acercarnos y tener la seguridad y la confianza de que tú no has cortado ese vínculo con nosotros, Señor. Que volvamos a ti, que te sirvamos, que tu Espíritu Santo nos vivifique, Padre. Que tu Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros. Te damos la gloria, la honra, como escribía el apóstol Pedro, ya anciano: a ti sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén, Señor.